Comenzaremos por estudiar el concepto de BIOS para después estudiar detalladamente la configuración del BIOS de nuestros ordenadores AMD Athlon y Pentium 4 3.06 GHz. Concepto. Comúnmente se conoce el BIOS como la BIOS, pero lo correcto desde el punto de vista gramatical es denominarlo el BIOS, ya que el BIOS tiene género masculino, pues el BIOS es un sistema, y un sistema es masculino. BIOS son las siglas de Basic Input Output System, es decir, sistema básico de entradas y salidas. Tan incorrecto es gramaticalmente hablando decir la BIOS como la árbol, pero como se ha arraigado tanto este error gramatical desde el principio, a la mayoría de las personas nos resulta más familiar y cómodo decir la BIOS que el BIOS. En fin, que cada uno la llame como mejor le plazca. A nosotros lo que nos interesa saber es qué es la BIOS, para qué sirve la BIOS, qué tipos de BIOS existen, cómo se configura la BIOS, cómo se flashea la BIOS, etc. Ya sabemos lo que es hardware y software. La BIOS es una especie de híbrido entre hardware y software, y el resultado se conoce como firmware. Es decir, la BIOS no es un simple componente físico o hardware, ni es sólo un conjunto de instrucciones, software. El BIOS o la BIOS tiene ambas partes estrechamente unidas, como el cuerpo y el alma, y a esa unión se le da el nombre de firmware. El ordenador sin sistema operativo ni programas es un conjunto de chatarra que no sirve para nada. Pero al arrancar el ordenador aún no funciona el sistema operativo. Entonces, ¿cómo el ordenador arranca y sabe lo que tiene que hacer y nos permite usar el teclado y hace que todos los componentes funcionen? Eso lo hace gracias a la BIOS. Como ya hemos dicho, la BIOS es un componente hardware con software incluido en una memoria ROM, es decir, una memoria de solo lectura y no volátil, que contiene unos microprogramas que permiten definir los parámetros que controlarán el equipo. Pero la BIOS no solo permite el arranque y carga del sistema operativo, sino que sigue trabajando en segundo plano y podemos afirmar sin temor a equivocarnos que su configuración es lo que más influye tanto en las prestaciones como en la estabilidad y correcta configuración del equipo. Las marcas más conocidas son la AWAR y la AMI. La AWAR ya la estudiamos en las ediciones anteriores. En este capítulo estudiaremos también otra AWAR correspondiente al AMD Athlon XP. También estudiaremos la BIOS de la marca AMI. ¿Cómo se entra en la BIOS? El modo más comúnmente utilizado consiste en mantener pulsada la tecla suprimir a los pocos segundos del arranque del ordenador, justo inmediatamente después de un mensaje que sale en la pantalla diciéndonos qué tecla tenemos que pulsar para entrar en el setup de la BIOS. Inmediatamente aparece en pantalla el menú principal del setup de la BIOS. Funciones de la BIOS. Mediante el código o instrucciones de bajo nivel, es decir, el que mejor entiende la máquina, la BIOS toma el control del ordenador desde que pulsamos el botón de arranque. Sus microprogramas tienen la suficiente inteligencia para permitir interactuar con el teclado, el monitor, la disquetera, el disco duro, el CD-ROM o DVD-ROM y otros dispositivos, dejando el ordenador preparado para la carga del sistema operativo. Mediante el setup de la BIOS, podemos configurar los parámetros de más bajo nivel, incluyendo las rutinas de inicialización y testeo. Nos permite también aislar el hardware del software. Por ejemplo, podemos desactivar la tarjeta de sonido o gráfica integradas en la placa base.
La BIOS, sobre todo las modernas, tienen la funcionalidad PNP, es decir, Plug and Play, pinchar y listo. Esta funcionalidad es un método dinámico de asignación de recursos. En este sentido, la BIOS rastrea todo el sistema para buscar canales DMA, es decir, dispositivos con acceso directo a memoria, líneas de interrupciones IRQ y direcciones de entrada y salida. Todos estos datos de configuración los almacena en una base de datos denominada ESCD, para asignar posteriormente esos recursos a los distintos dispositivos sin que se produzcan conflictos. Finalmente vamos a citar otra importantísima función de la BIOS, el POST. ¿Qué es el POST? Las siglas POST derivan de Power on Self Test y significan test de autocomprobación durante el arranque. El POST es una función típica y esencial de la BIOS. Consiste en un test que realiza la BIOS tras pulsar el botón de arranque, con el fin de comprobar que todos los dispositivos están conectados y funcionando. Si durante el POST la BIOS detecta alguna anomalía, lo manifiesta mediante un código de pitidos o mediante unos LED, ya que todavía, al no haberse inicializado la tarjeta gráfica, el monitor no puede presentar ninguna imagen de aviso. Durante el POST, la BIOS crea el llamado código de diagnóstico POST. Este código, en lenguaje hexadecimal, lo coloca la BIOS en un puerto de entrada-salida. Existen unas tarjetas de diagnóstico o tarjetas POST que presentan esta información de la BIOS en la pantalla del monitor. Estas tarjetas llevan un pequeño display en el cual se muestra el código de error que se produce en el POST. Se trata, como podemos observar, de una tarjeta PCI con un pequeño display. Para interpretar dicho código tendríamos que utilizar el manual de códigos de cada modelo de BIOS. Resumiendo, podríamos decir que la BIOS es el motor de arranque del ordenador. Como todo motor de arranque, debe tener una batería. La batería de la BIOS es una pequeña batería tipo botón que permite mantener la información de la memoria CMOS y suele durar unos 5 años.